Bienvenidos a Flor de Arte. Este es un espacio en el que queremos mostrarte cómo el arte fluye y se manifiesta en todas las cosas. Queremos ayudarte a descubrir el artista que hay en vos. Por eso te invitamos a transitar juntos los caminos del arte. Yo soy Flora Ribálzaga y esto es Flor de Arte. Aquí estamos realmente orgullosos de contar con la presencia de una de las máximas representantes de la fotografía argentina, Sara Facio. Hola Sara, bienvenida. Muchas gracias, aquí estamos. Queríamos saber acerca de esta muestra maravillosa que estás presentando, que vimos que gira alrededor de 3 ejes temáticos. ¿Cómo no? En realidad me ofrecieron hacer una exposición en este centro que me deslumbró porque es maravilloso realmente. Entonces elegimos una serie de retratos de escritores de América Latina que cuando yo los tomé hace 50 años o 40 eran todos, salvo media docena, que recién empezaban y hoy día son famosísimos. Inclusive hay premio Nobel, tipo Mario Vargas Llosa, que cuando le tomé las fotos era un muchacho que máximo tendría 34 o 35 años. Hoy los invito a presenciar una muestra que es personal. Se trata de una retrospectiva de Flora Ribálzaga 2005-2015 que denominé Autorretratos Autorizados. Quiero invitarlos a todos a conocer esta muestra, no solamente a recorrer un poco las distintas técnicas y las obras presentadas en ella, sino también pensar que a través del arte podemos curarnos el alma. Bueno, es mi consejo, a mí me ha servido y espero que ustedes también los disfruten. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la composición en la fotografía. Generalmente cuando nosotros queremos encuadrar una imagen, tenemos algunos puntos que tenemos que tener en cuenta, sobre todo elementos que de alguna manera en todo lo que tiene que ver en la estructura de la imagen hacen que esa fotografía tenga una determinada lectura. Lo que podemos a veces tener en cuenta son las sombras, las líneas, todo lo que tiene que ver con la parte geométrica de la imagen, todo lo que tiene que ver con la estructura de la imagen, y hay algo que es muy importante en muchos de los casos donde se divide la imagen en tercios, tanto verticales como horizontales, y de esa manera uno logra ubicar el objeto principal en un lugar donde el espectador pueda de alguna manera recorrer la imagen, llegar a ese punto y volver a ese punto otra vez. En este programa hemos recorrido algunos de los caminos del arte. Los esperamos la semana próxima con más Flor de Arte.